¿Cómo les va? Bueno, hoy estamos contentísimos. ¿Por qué? Porque tenemos en casa aquí en Acuarelas a mi amigo Nahuel, que ha venido a visitarnos y bueno, y de paso a contarnos un montón de cosas. Así que bueno, bienvenido Nahu, Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por venir a visitarnos y bueno, también tuvimos una charla muy linda. Bueno, siempre tenemos lindas charlas, muy constructivas y bueno, nada, teníamos ganas de compartirlo, así que bueno, nada, decidimos hacer este video. Bueno, gracias a todos, también les agradezco por siempre estar acompañando mi canal y bueno, no se olviden de suscribirse, tienen el botoncito abajo. Y bueno, Nahu, nada, qué sé yo, quizás una de las primeras preguntas tiene que ver con lo que es transicionar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas viviendo tu transición externa en primer momento? Bueno, la transición externa, yo más o menos hace un año que estoy en transición y al principio fue bastante difícil porque no había mucha información, sobre todo de varones trans, como lo hablamos muchas veces. Entonces fue difícil por ahí. Perdón, quizás, no sé si es que no hay mucha información, quizás es más cerrada la información. Claro, sí, es verdad, tenés razón. Es como que es más no sé cómo explicarlo, a ver, es más difícil o por ahí. También desde el lugar en el que yo estaba, ¿no? Obviamente, sí, porque tenía mucho que ver eso. Yo no tenía mucho contacto con la información en realidad también. Como que quizás cuesta un poco entrar al circuito de la información, ¿no? Exactamente, eso fue. Ahí está. Mejor explicado. No me puedo... Estoy un poco nervioso, no me sé explicar. No, pero sí, tranqui. Fue como... bueno, en realidad yo empecé a acceder a la información por vos. Cuando te sí, vos. Sí, no, es verdad, esto siempre lo cuento en todos lados yo. Fui a una charla que daba Ale, entonces la veía hablar y ella muy empoderada y posicionada y yo pensé en ese momento, si ella es una mujer y una chica trans, entonces tiene que haber varones. Y así que conversé con ella y fue por ella que accedí a la información y un montón de otras cosas que me ayudaron muchísimo. Así que... ¿Y ahí te sentiste identificado? Sí, identificado y muy acompañado, porque me ayudaste a acceder a un montón de información y a personas que fueron y son muy importantes para mí porque me van ayudando y me van acompañando de muchos lugares. Y el tema de la transición, entonces, que nos estabas contando, sí, la transición externa. La transición externa fue muy o sea, hice como un giro muy largo. Sí, o sea, yo igual entiendo que todo el tiempo estamos transicionando y yo creo que todas las personas, sean trans o no, todo el tiempo hasta el día que nos vamos de este mundo estamos transicionando, ¿no? Porque todos vamos buscando justamente nuestra performatividad en la que nos sentimos más cómodos, nuestra apariencia, nuestra forma de ser, todo el tiempo vamos transicionando. O sea que la pregunta sería la transición hasta ahora, ¿no? Sí. O sea, externa, hablamos de lo físico. Sí, de lo físico. De lo físico. Lo primero que hice es, de un día para el otro, de tener el pelo largo. Me acuerdo. Sí. A tener el pelo más o menos así de corto como lo tengo ahora. Y en cuanto a la vestimenta, fue un cambio, por ahí no tan brusco, porque yo ya venía con vestimenta un poco más masculina, pero sí acentué. Lo que sí se acentuó mucho es por ahí más prolijidad en mi forma de vestir o en mi forma de arreglarme. Eso fue, sí, fue muy notorio. Y después decidiste inclusive hacer un tratamiento hormonal para seguir acomodando tu transición. Cierto, sí, porque yo, o sea, las facciones por ahí las veía muy femeninas, o la voz muy femenina también. La cuestión del pelo corporal con él, ¿no? O las piernas o las axilas, eso como que también fue un cambio muy grande. Yo hoy, por ejemplo, como que sentiste la necesidad de hacer esas adecuaciones a través del hormonal. Sí, al principio no, al principio estaba como muy en contra, ¿no? Porque creo que la primer parte era aceptar el hecho de que el cuerpo como yo lo tenía ya era de varón. O sea, poder sentir eso. Sí. Una vez que sí pude sentir eso, que el cuerpo que tenía, como estaba, era perfectamente de varón y que no se diferenciaba de nada,
ahí es como que tomé la decisión de la hormonización. Perfecto. Por una cuestión que a mí me encanta la barba, estoy esperando que me crezca la barba. Bueno, ya va a venir. Claro. No hagas como muchos amigos que la barba ni siquiera a las personas cis les crece todo junto. O sea, la barba crece un poco por un lado, después por el otro y se van parejando. Yo conozco muchos amigos trans que se desesperan, pues ay, me crecieron unos pilinchos acá y después otro acá, mi barba es un loco. O sea, no, la barba siempre, en todos los cuerpos, en todos los casos va creciendo de a poco y por zonas. Así que... No, sabes que no tengo mucho, ni siquiera tengo mucho apuro por viste que la hormonización puede ser, nosotros, por ejemplo, en mi caso yo uso gel. Sí. Y si no puede ser inyectable. No, yo eso lo tomé muy tranquilo, que lleve el tiempo que tenga que llevar, siempre preservando mi salud. Tal eso cual. siempre. Hacerlo De hecho lo estás haciendo con médicos. Claro, Tal cual. que vos también me ayudaste en eso, así que muchas Buenísimo. gracias. Y el doctor muy buena onda también, y era algo que hablábamos eso, que yo lo quería hacer lo menos invasivo que se pudiera para en el futuro tener las menos problemáticas que se pudieran tener. Genial. Entonces lo decidí hacer tranquilo, lo vivo relajado. Y así todo, que la imagen del cuerpo, porque el cuerpo, quieramos o no, el cuerpo es lo que nos hace interactuar en el mundo y con el cuerpo es con lo que existimos también, y es lo que nos hace relacionarnos con las otras personas en primera instancia, pero bueno, tiene su complejidad, pero yo creo que también es mucho más vasto el tema de lo que tiene que ver con la transición interna. Así que, ¿cómo fuiste viviendo este tiempo tu transición interna? Yo creo que esa es más difícil. En mi experiencia, no lo estoy hablando, no todas las masculinidades o varones trans lo viven de la misma manera. Internamente fue más difícil por la deconstrucción que yo personalmente fui viviendo, porque hay que adecuar, o sea, lo que yo tengo en mi mente y veo en el espejo no es lo que ve el otro, ¿no? Internamente hablando. Entonces fue muy difícil desde ahí, de cómo no parecerme a una masculinidad o a un hombre cis, porque había cosas que yo no quería reproducir, era todo, sobre todo esto del macho, ¿no? Entonces fue trabajarlo mucho desde ese lugar y el hecho de construir también cómo fui criado, que fue como una mujer cis, para ser más específica. Entonces, una de las grandes disyuntivas que yo tenía era que no quería, me daba la idea que yo tengo y la sigo teniendo hoy, que los dos mundos tienen algo inmensamente vasto para dar. Sí. No tengo por qué descartar todo de uno y del otro. No voy a ser menos varón o en otro caso ser menos mujer por eso. Entonces fue sí, más difícil. Porque socialmente y culturalmente nos imponen un imaginario donde hay una gran raya divisoria, que todo lo que está allá es lo masculino, todo lo que está de este lado es lo femenino, que alguien alguna vez lo dividió así, que eso fuera natural, ¿no? Como que por portar determinadas genéticas o células, eso de ser femenino o masculino viniera en el cuerpo. Y también lo femenino y lo masculino es un constructo social. Sí, sí. Y a su vez no tiene por qué ser todo tan polarizado, ¿no? Y te tiene que gustar siempre este silogismo. Si no es una cosa, es la otra. Si no te gusta esto, sí o sí te tiene que gustar lo otro, o viceversa. Entonces es como que también puedes tomar elementos de ambos sin por eso dejar de ser varón, o dejar de ser hombre, o dejar de ser mujer, ¿no? Yo lo vivo desde ahí. O sea, voy tamizando, intento todas estas cuestiones que no son sanas para ninguna persona, descartarlas, sacarlas. Y no reproducirlas sobre todo. Sí, ahí quizás nos empezamos a meter en quizás una pregunta que sale de estas dos, ¿no? Porque hablamos de la transición externa, hablamos de la transición interna, y también ver qué pasa si en esto de la transición externa y la transición interna, que deberían ir de la mano, si hay algunas cosas que en algún momento se hacen algunos chispazos, o en qué momentos pueden llegar a no concordar, sino en hacer mayor ruido, ¿no? O haya asteriscos en algunos momentos de lo que tiene que ir de la mano, la transición interna con la externa. Sí, me pasó. O lo que yo fui captando, sobre todo nosotros.
por ahí el trato externo, nos guste o no, nos afecta. Y eso también empieza a hacer chispa con lo que tenemos adentro, con lo que nos va pasando adentro. Entonces había cosas que yo tenía mucho deseo de hacer, pero que se contraponían con lo que internamente me pasaba o con lo que socialmente se estaba dando. Sí. Era el caso del feminismo, yo pensaba que si era varón no iba a poder formar parte de eso. Hubo un poco de Resistencia. Exactamente, esa es la palabra. Pero me encontré con gente, la verdad, en muchos ámbitos maravillosa, que me trataron muy bien y en mi caso me lo hicieron vivir y me hicieron formar parte de eso. Y lo viví muy bien, la verdad. Y sí, hizo chispa. Quizá porque la incongruencia que existe en realidad es social y no es personal. O sea, cuando nos hablan de la transgeneridad, ¿no? Ser patologizada como una incongruencia de género. En realidad, la incongruencia no es personal, es una incongruencia social, porque, o sea, nosotros tenemos muy bien en claro, por lo menos en qué dirección vamos, pero la sociedad nos hace vivir un montón de cosas que la verdad que nos producen estrés, malestar, confusiones, pero, o sea, es una incongruencia social y no una incongruencia personal. Claro, es que lo social nos termina interpelando de igual manera. Somos seres sociales. Claro, totalmente. Muy difícil encontrar el límite. Exactamente. Entonces, inevitablemente lo social nos interpela en algún momento, porque no todo el tiempo nosotros estamos bien seguros, porque tenemos momentos como cualquier otra persona, y en esos momentos es como que las interpelaciones de la afuera llegan. Sí, y ahí empiezan esos chispazos que son... Sí, y también, por ejemplo, yo veo la transición, por ejemplo, no solo debe ser personal y hablando de esto social, que bueno, que lleva muchísimo alcance más, pero a su vez vayamos a algo más cerrado, o sea, algo que es lo primero que nosotros sufrimos con el tema de las transiciones. O sea, yo creo que no solo debe transicionar la persona, sino que debe transicionar la familia de esa persona, porque si no, allí es donde se producen las expulsiones, ¿no? Claro, ahí pasa. Yo vuelvo a repetir, siempre repito en mi caso personal porque no me gusta englobar, porque no todos tenemos por ahí los mismos privilegios o la misma suerte, pongámosle una palabra también, la misma suerte de tener una contención. Yo tengo una hija de 18 años, al principio le fue muy difícil, porque el tema de no tener más a su mamá y tener que poder transportar todo a tener dos papás. Le resultó muy difícil. Bueno, pero yo creo ahí, disculpa, sí, que haga un parate, justamente, o sea, ella siempre tuvo, tiene y va a tener a la misma persona. Y lo que vos me decís, o sea, de tener una madre, de tener un padre, o sea, tener una persona que cumpla el rol de madre, tener una persona que cumpla el rol de padre, y termina siendo también un constructo social. Claro, porque los roles de padre y de madre, o sea, también son constructos sociales que se le adjudican a las personas por sus genitalidades, cuando yo creo que cualquier persona puede cumplir el rol de padre o de madre. En definitiva, el rol de los roles son roles sociales y construidos. Entonces, porque en definitiva ella no perdió a la persona, perdió un rol, perdió una ficción social, pero sigue teniendo a la misma persona. Sí, eso sí, siempre hablándolo desde el constructo social y de la transición de la familia. O sea, ella también pasó esa transición, tenía su propia transición con la edad que le correspondía, y romper con esos estereotipos sociales, creo que ahí fue la dificultad, ¿no? Hoy por hoy soy pa, y a veces me dice ma, y es exactamente lo mismo, y lo vive desde el mismo lugar. El quebrar con esa cuestión externa fue, que obviamente también le está impuesto, ¿no? Sí, totalmente. Y después, bueno, con respecto a mis padres, todavía les es un poco, no les es fácil, entonces utilizan nombre neutro. ¿Pensás que pasaría por la información? Yo pienso que sí, es más que por la falta de información que tiene. Yo quiero desmistificar esto de la edad, ¿no? Que la gente grande no entiende
y la gente joven, sí, yo creo que saquemos los niños, porque los niños, o sea, tienen otra naturalidad y otra frescura, entonces nos ven y nada, y nos toman como lo que somos. Sí, después hay una edad donde el constructo social se afirma y donde hace más hincapié en una resistencia sobre nuestros géneros, pero yo no creo que sea por el tema de la edad la resistencia. Yo conozco gente muy grande y que la verdad que no tiene ningún problema, al contrario, son súper amorosos con nosotros, así que yo pienso que pasa más que nada por el tema de tener las herramientas, la información. Claro, tiene que ver con eso. Mis papás son grandes, mi papá tiene 74 años, mi mamá tiene 72, son grandes, pero es la falta de información y la costumbre de los estereotipos. Es la costumbre de que vieron durante 40 años y no logran sacar de ese cubículo, o sea, lo tienen que encasillar en algún lugar, porque es difícil romper con estos estereotipos y con estas estructuras. No tiene que ver con una cuestión de edad, porque anteriormente te hablé de mi hija, que también tenía esta cuestión de romper las estructuras. Yo creo que tiene que ver con eso, con lo que decís vos, la falta de información y lo que cuesta romper con esto que tenemos. Sí, la empatía y la predisposición, que también tiene que ver con la información. Nau, ¿y vos te considerás o te entendés o te construís como hombre trans o como masculinidad? Bueno, a mí la palabra hombre me resulta como muy encasilladora. Entonces, todas las categorías tienen sus claro, cercos. ¿viste? Me parece como muy... inclusive en alguna... depende de cómo me lo digan y en qué tono, me resulta como medio... me están violentando también, no me agrada mucho. Sí, igual quiero explicar, o sea, los hombres también son masculinidades, pero no todas las masculinidades, o sea, no se lo pregunté como que si fueran cosas diferentes, pero los hombres sí son masculinidades, pero no todas las masculinidades se entienden como hombres, por eso le preguntaba. Claro. Yo en realidad me siento masculinidad. Cuando me presento, normalmente como para abrir esa información de la que hablábamos, digo varón trans, como para que se abra un abanico y después lo derivo a masculinidad. Yo me considero una masculinidad por el constructo que voy haciendo, ¿no? Perfecto. Voy tomando de todo en realidad lo que tengo a mi alcance, toda esa información para para poder transmitir de otra manera y no seguir encasillando esto, hombre, mujer, para ampliar también, ¿no? Claro, como que al principio, o sea, tenemos que definirnos de una manera para poder entender en lo que es el común y después ir haciendo zoom y haciendo especificidades. Claro, porque depende también en el ámbito que nos movamos. Sí. No es lo mismo hablar con personas que no hayan accedido nunca a la información y que tengamos que empezar por ahí para después hilar más fino, a por ahí, si estoy hablando con personas que ya comprenden y demás, no, digo masculinidad. Sí, igual lo que vos decís también ponele, porque hay gente que es activista, que tiene información y la verdad que se resiste mucho a entender otros tipos, o sea, quiero que me entiendan pero me cuesta entender al otro, entonces es como que también el entender muchas veces nos va de la mano con la información o con lo que seamos, porque hay muchísimas arquetipividades dentro de lo que es la disidencia que están muy arraigadas y como que cuesta un montón entender a otras vertientes de las condiciones humanas. Ahora que hablamos de eso, o sea, sabía que fuiste al encuentro nacional a Trelew y bueno, quería preguntarte cómo que fuiste al taller de personas trans también y nada, y cómo lo viviste. No lo viví muy cómodo, realmente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, primero porque bueno, ese encuentro de mujeres se entiende que puede haber cierta resistencia, entonces elegí el taller de trans porque bueno, las problemáticas que se pueden llegar a hablar, por más de que sean de mujeres trans, hay un tronco común. Claro, un tronco común. Digo, y va a estar mucho más contenido. Bueno, no me encontré con eso realmente. Pasa. Claro, no me encontré con eso y tiene que ver mucho con lo que hablabas anteriormente. Ahí hubo resistencia a eso y hubo ciertos comentarios que a mí me resultaron un poco violentos. Entonces en ese taller no la pasé bien. En el resto sí, la pasé bárbaro, hermoso, todo muy... Es algo que lo recomiendo. Varones, femineidades, masculinidades, quien pueda participar de eso, que participe. Pero en mi caso particular, con ese taller no tuve una buena experiencia. Porque quizás en otros talleres... sea determinada temática y no la temática sobre el género o sobre la sexualidad o sobre el cuerpo.
en el taller de personas trans, travestis y transgénero, sí, el tema se centra en el género, en un género trans o travesti o los cuerpos disidentes, entonces como que es más policía del cuerpo, es mucho más policía del género, como que te hacen un scan, ¿no? Entonces es muy difícil. Y hay personas que por ahí entienden de que existimos tantas vertientes de géneros y sexualidades como personas existimos en el mundo, y hay personas que la verdad que encasillan hasta dentro de la disidencia, encasillan determinadas cosas y por ahí termina siendo violenta, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo lo tomé como una experiencia, después de eso me empoderé en otras cosas, así que le saqué lo positivo, que es lo principal. Bien, perfecto. Hablando de esto justamente, ¿crees que existe una transnorma? No lo creo, estoy totalmente seguro que existe. Yo también, pero sí, bueno, te tenía que preguntar. Seguro. Voy a hablar en el caso particular de los varones o de las masculinidades. Sí existe. Es como que, a ver, volviendo al tema anterior, nos tildan que tenemos los mismos privilegios que los varones cis. En realidad estamos como un poco obligados, porque volvemos a lo mismo. Cuando a mí me tocó que yo no recibía mucha información, la información era esto: hormonizate enseguida. Inclusive me dijeron, hay un gel que te pasás y te sale la barba enseguida, anda al gimnasio, en menos de un año ya estás masculinizado y vas a parecer un varón. Y yo decía, parecer un varón, pero si soy un varón. Claro, pero aparte, por todo lo que se ve, o sea, te vas a apuntar a un arquetipo, a un tipo de varón. Claro, que volvemos a lo mismo. Después también empiezan estos prejuicios de que tenemos los mismos privilegios que los varones. O sea, si hacemos hincapié en eso y apuntamos a eso, y obviamente que el colectivo va a pensar, o la mayoría de las personas van a pensar que tenemos esos privilegios. Y quizás esa vara es muy alta quizás para otros cuerpos también, porque si bien el varón cisgénero, o sea, socialmente se le exige, ¿no?, determinado cuerpo, pero de repente para ser reconocido como un varón trans, que tengas que ir al gimnasio, tener tal físico privilegiado, tener que tener barba, tener que tener un montón de signos, porque si no, no sos tan legitimado como varón, cuando en realidad el género está entre las sienes y no en lo corporal. O sea, lo corporal tiene que ser algo que la persona quiera, si es que decide adecuarse o no, porque no vas a ser ni más ni menos varón. Exactamente, eso es lo mismo que yo fui pensando después. Lo que me pasó, me viene ahora a la cabeza, es esta cuestión de que nos imponen, no solamente que nos imponen la transnorma, sino una transnorma particular. O sea, nosotros no podemos ser varones trans gorditos o con pechos como un varón cis que tiene unos kilos de más. No, tenemos que ser el estereotipo musculoso, bien varonil. Hacerse la mastectomía sí o sí. Eso sí, eso es como, o sea, es la hormonización y después, automáticamente después, Sí, las mastectomías, para las personas que no saben, es operarse y sacarse los pechos con las glándulas mamarias. O sea, como que ser hombre implica no tener ni pechos ni glándulas mamarias. Entonces, cuando alguna persona, un varón trans, decide quedárselas, como que en realidad está desafiando esta norma, ¿no? Entonces, también para el tema de las chicas trans, o sea, bueno, bárbaro, no sos varón, sos una chica trans, bueno, pero terminás teniendo que adoptar una norma donde tenés que ser de tal manera súper femenina y seguir un montón de lineamientos que en realidad salís de una norma para meterte en la otra, y donde la norma tiene que ver, si fueras en los roles solamente o en las performatividades, pero sí se mete con el cuerpo, sí, porque tenés que tener determinado cuerpo, determinadas operaciones, también te permiten que no las tengas, pero es como que estás cuestionado, y lo mejor y lo más premiado es aquellas personas que más adecuaciones hagan. Totalmente, claro. Es más, voy a aclararte algo. La mastectomía no es la operación que realmente, cuando hablas con varones trans, es la que se utiliza. Se llama masculinización de tórax. Sí. Que es mucho, no solamente sacarte las mamas, sino que directamente perdón que no encuentro. Es como una cirugía plástica, claro, que te deja un tórax, entre comillas, masculino. Y que vos vas al gimnasio y en 3 meses tenés el tórax como si fueras, no sé,
Sí, sabemos que mucha gente de físico-culturista. dinero, cisgénero, mucha gente de dinero, varones cis, también se han operado y parecían fisicoculturistas, después nos enteramos que eran todas operaciones. Que es esa la operación, Sí. es masculinización. Inclusive los varones sí se la hacen, no es Sí. solamente los varones trans. Que es una operación muchísimo más cara y obviamente es a lo que quiere acceder Sí, esa convengamos, transnorma que nos impone, ¿no? Obviamente. sí, convengamos que adecuaciones las hace todo el mundo. O sea, la persona que se tiñe el pelo, la persona que va al gimnasio, la persona que se pone pechos, que se saca, y no solo las personas trans. O sea, hay muchísimas que son cosas que son adecuaciones, pero en nosotros es como que son más obligatorias para poder legitimarnos como mujeres o como varones trans, ¿no? Es como la obligación. O sea, si decís que sos varón o mujer trans, estás obligado a que automáticamente esa sea la única opción que tienes. Sí, Es intervenir como- tu físico, Totalmente. cruentamente, sí. Sí, es como... yo lo he conversado con varios varones trans y... No, bueno, pero vos naciste con un cuerpo de varón. Punto. Tengas pecho y vagina, es cuerpo de varón igual. Obviamente. Y he hablado con muchas chicas trans también, que lo hemos hablado cuando Sí. estuvimos en las reuniones, de que hayas nacido con pene y no tengas pecho, no quiere decir que no seas mujer. Sos mujer con ese cuerpo. Obviamente. Y creo que lo que hay que concientizar es eso exactamente. O sea, el tema de que no solo despatologicen nuestros cuerpos, sino que nos autodespatologicemos Claro. nosotros, ¿no? Porque queremos que nos despatologice la clínica y nos despatologice la sociedad, pero seguimos demonizando nuestros cuerpos. Tengo que tener esto, tengo esto de más, me tengo que cortar, me tengo que poner, me tengo que operar, ¿no? Y, o sea, y el cuerpo de una chica trans o de una travesti es el cuerpo femenino, por más que tenga lo que tenga, igual que el cuerpo de un varón trans, sea como sea, al ser una persona varón, ese es un cuerpo de varón, ¿no? Así que bueno, te quería preguntar, hablando de cuerpos, ¿pensás que un hombre, aunque sea un hombre trans, pueda o quiera embarazarse? ¿Qué pensás con respecto a eso? Bueno, obviamente yo me embaracé, tuve una hija, fue un deseo muy grande. Pienso que es el derecho que tiene cada varón trans, hablando de cuerpos gestantes, es el derecho a elegir de poder hacerlo o no, que tiene que ver mucho con lo anterior que estábamos hablando también. Con los roles. Exactamente. O Porque sea, no dejas de ser menos varón porque te embarazaste. Creo que eso tiene que ver con un deseo de cada persona. Uno tiene el deseo de ser padre o no lo tiene. Sí, como el embarazo sí, el embarazo, ¿no? El parir, o sea, como un patrimonio exclusivo de la feminidad o de las mujeres, ¿no? Entonces, como que un hombre, yo he escuchado varones trans que no es porque no lo querían en lo personal, sino porque decían que los hombres no deben embarazarse. Que tiene que ver también con esto que hablamos de la transnorma, de la imposición de los géneros, de todo esto que está impuesto, porque es como estábamos hablando hoy, rompemos con un parámetro, pero hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay que ir ahondando, y hay que ir dando herramientas, porque este tipo de herramientas las personas, o los varones trans en particular, no acceden tampoco. ¿No? Porque yo digo, no, uno como persona no piensa lo mismo a los 20 que a los 30 que a los 40, ¿no? Tampoco. Entonces, si a los 20 años vos considerás que no lo querés, no sabés a los 30. Seguro. Y la transnorma termina pasando esto también, termina patologizando el hecho de que vos el día de mañana, si querés ser padre, si tenés el deseo, porque es el derecho a elegir, Sí. pienso que viene desde ahí. Yo pude elegir y fue lo mejor que me pudo pasar. Igualmente tengo como unos intercambios de información como los varones, porque es como que sí, está muy enquistado eso. Sí, sí. Y no dejan de ser hombres y son padres biológicos, porque también te acordás en un momento, me dijiste, bueno, el momento de embarazarte y después ser madre, no, yo creo desde afuera y desde ser una tercera de que, o sea, serías un hombre embarazado y serías un padre biológico, ¿no? Porque hay muchos que también piensan eso, ¿no? Eso también viene mucho de la mano con lo que hablabas, con lo interno y lo externo de la transición. Una parte de mi transición, que tiene que ver con esto también, fue el poder vivirlo desde el lugar que correspondía como yo me sentía. Ujú. Entonces, por eso reivindico tanto el hecho de que es un derecho a elegir de los varones trans. Sí. Y en eso fue muy... O sea, en eso me abrió mucho la cabeza y... Sí, todo así. y
otra de las cosas es también el derecho a elegir, ahora hablando de la decisión sobre la interrupción del embarazo. O sea, no sé si es tu caso ni te lo voy a preguntar ahora, pero sí aprovecho para dar la información. O sea, el 100% de los varones trans que yo conozco, que hemos hablado del tema, o sea, la mayoría sufrió abusos sexuales en su preadolescencia o en su niñez o su adolescencia, justamente por este tema de ser personas muy masculinas cuando la sociedad decía que debían ser mujeres, y esta penalización social, justamente este disciplinamiento, los llevó a ser susceptibles de muchos de abusos. Y entonces nada, perdón, es como que quería meter esta info porque a mí me parece gravísimo, y no me parece un dato menor que nuestros compañeros varones trans, la mayoría sufran este disciplinamiento de abusos sexuales. Y bueno, ¿cómo es? También te quería preguntar si sufriste violencias en lo que tiene que ver en la clínica y en lo que tiene que ver con el sistema de salud. Con el sistema de salud en general, yo particularmente creo que, o sea, después lo fui viendo y sí, me había tenido que ir a hacerme un electro, que son varios exámenes para armonizarse. Entonces cuando entro me están haciendo el electro, me pregunta la enfermera, ¿te vas a operar, no? Y yo me quedé y le digo, no tengo la menor intención de operarme. Ah, me dice, porque mirá que sencilla la operación, ¿eh? No, está bien, pero no tengo... O sea, como si sos varón, debes operarte. Eso fue como lo más notorio que me pasó. Después, no, porque cuando el ginecólogo o la ginecóloga que yo me trato hace mucho tiempo, y la transición también la fui pasando con ella y hablándolo. Desde ahí no. Sí, lo que me ha pasado es que he ido a atenderme a una guardia y me tratan de ella cuando yo digo que soy él. Sí, la resistencia, ¿no? Refugiarse en la ignorancia para seguir violentando a otras personas, ¿no? Pero así invasivo físicamente, sentirlo invasivo físicamente. No, pero también la violencia administrativa en el sistema de salud es violencia institucional. Sí, muchos varones lo han sufrido de muchas maneras, o preguntas muy invasivas, eso también te incomoda muchísimo también. La pregunta incomoda muchísimo también. Sí, cuando en realidad debe ser al revés, ¿no? Cuando los efectores de salud, todos deberían brindar la información, deberían tener la delicadeza, o en realidad es la obligación más que nada, de conocer las leyes que tienen que ver con nuestros géneros y nuestras identidades, y a su vez también desde la clínica la información que lo que tiene que ver con nuestros cuerpos, ¿no? Yo pienso que sí, pienso que las instituciones ya de por sí violentan, sí, sea la persona que sea, ¿no? Pero en nuestro caso es como que esa supuesta falta de información que tienen nos violenta. La rectificación de la partida, y como no sabían cómo llenar el formulario, me lo hicieron llenar a mí. Cuestión, si estás equivocado, te equivocaste vos, yo no me equivoqué. Claro, sí. Y es una manera de violentar. Sí. Así que bueno, nada, muy linda la charla, seguramente seguiremos, porque como siempre decimos, o sea, cuando vemos el horizonte allá, y cuando llegamos a ese horizonte, al lugar que pensamos está el horizonte está más allá. Así que siempre hay muchísimas cosas más que vamos transitando y construyendo juntos en todo esto de lo que tiene que ver con el género, las performatividades y las orientaciones sexuales, y más que nada lo que tiene que ver con nuestro colectivo trans, travesti y no binario también. Sí. Así que bueno, nada. Intersex también. Intersex, sí. Así que bueno, nada, te agradezco. Así que bueno, y nos estaríamos viendo en otros videos. Gracias por acompañarme. Gracias a vos, Ale, y gracias a todos.